y bienvenido a 365 días en su presencia, día 73. Casi no logramos entrar hoy. 20 minutitos de atraso, pero llegamos. La compu hoy no quería colaborar con nuestra tarea desde tempranito tratando de hacer que esto marchara. Pero vencemos, antes tarde que nunca, ¿verdad? Mi abuela decía, es mejor que entres al cielo de los pelos que no entres con el cuerpo entero. Y la Biblia dice, ¿verdad? Si tu ojo te hace ir al infierno, quítate el ojo. Mejor que llegues al cielo sin un ojo, que no llegues al cielo. Logramos, aquí estamos. Vamos a bajar este turbo que ahora ya no lo necesitamos más. Estoy feliz, logramos entrar al aire. Llegamos un poquito tarde, pero entramos. Es la segunda vez que entramos demasiado tarde de esta manera a lo largo de estos 73 días de 365 días en su presencia. Son muchos días. ¿Cómo está la transmisión? Me parece que está cortando un poquito. A ver, ¿cómo está llegando ahí para ti? Creo que tenemos un pequeño retardo en lo que es imagen. Decime ahí, tú que estás en Facebook, en YouTube. Sí, ¿verdad? Tenemos un pequeño retraso por aquí. Vamos a corregirlo. A ver. Creo que ahora sí, un poquito. Pero creo que va a marchar. Sí, está mejorando. Muy bien, hoy es un día especial, ¿verdad? Entramos al segundo semestre del año. Un tiempo donde muchos consideran el día de empezar otra vez. ¿Y por qué no, verdad? ¿Por qué no empezar otra vez? ¿Por qué no vivir algo nuevo de Dios para nuestras vidas en este segundo semestre? ¿Por qué no disfrutar de lo que tiene Dios para nosotros? Capaz que este primer semestre haya sido de lucha, de batalla, de pelea, de batalla en los aires. Pero es un nuevo tiempo. Empezamos 1 de julio, segundo semestre, segunda mitad del año, una oportunidad para hacer diferente, una oportunidad para conquistar, una oportunidad para avanzar. Qué precioso esto. Y la verdad que estoy feliz porque logramos entrar en nuestra transmisión, aunque un poquito tarde, pero entramos, ¿verdad? Vamos a hacer nuestra oración. Nuestro tema de hoy es: Dios no te corrige para destruirte. Y en días donde estamos mirando en el noticiero tantas noticias feas, ¿verdad? Terremotos, guerras, en fin, tormentas que destruyen todo, huracanes, en fin. Tenemos que entender, porque hay algunas interpretaciones aquí que nosotros necesitamos tenerlas muy claras y ni siempre las respuestas son fáciles. Hablábamos de esto el otro día. Vamos a orar.
Cerra tus ojitos ahí donde tú estás. Ahora sos solo tú y Dios. Solo tú y Él. Si te facilita, imagínate en un ambiente donde están solo ustedes dos. Gracias te damos, oh Señor, por tu misericordia que se renueva cada mañana, por cada persona, cada hermano, cada hermana, hasta donde llega este mensaje. Te bendecimos, te exaltamos, reconocemos que tu bondad no tiene fin. Te pedimos que esto no se quede aquí, pero que nuestras transmisiones ayuden a que cada persona que tiene contacto con este material entienda que hay mucho más de ti para sus vidas, hay mucho más de ti para vivir, para conocer, para experimentar. Y cuanto más te conocemos, más crecemos en fe. Y cuanto más crecemos en fe, más tenemos la disposición y la habilidad de tener experiencias sobrenaturales contigo y ver tu mano obrando en nuestras vidas y en la vida de las personas en nuestro entorno. Más tenemos y sentimos la necesidad de hablar de aquello que tú estás haciendo en nuestras vidas, del cambio, la transformación que solo tú puedes hacer. Entonces la tarea de llevar el Evangelio a toda criatura se hace fácil, porque tenemos el respaldo de la experiencia por detrás. Tenemos el bagaje, el peso de la experiencia. La experiencia, no el conocimiento, la experiencia de saber que tú eres bueno, de entender que tú eres un Dios de pactos, que quiere caminar de cerca y no de lejos, un Dios que quiere ayudarnos a superar las dificultades, un Dios que perfecciónanos, un Dios que quiere darnos lo mejor de la tierra, hacernos disfrutar de su amor en todos los sentidos. Quédate con nosotros en esta mañana, es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, para ti que estás llegando ahora, te recuerdo, hoy tuvimos un pequeño retraso, o mejor, un largo retraso, ¿verdad? Entramos con 2/3 de nuestro tiempo en atraso. La compu no facilitó las cosas para nosotros, pero ni la compu puede con el propósito del Señor. Llegamos a la hora que deberíamos llegar. Esta es la verdad. Nuestro tema de hoy: Dios no te corrige para destruirte. Cuando Dios señala algo en tu vida que necesita cambiar, no lo hace con el objetivo de hacerte sentir pequeño. Te voy a leer más una vez. Cuando Dios señala algo en tu vida que necesita cambiar, no lo hace con el objetivo de hacerte sentir pequeño. Muchas veces, si tú tenés un líder, un director, un gerente, un líder de la iglesia, un pastor, alguien que te mentoree por encima tuyo, hablando en jerarquía, ¿verdad? Muchas veces la reprensión, la corrección nos hace sentir pequeños, incluso cuando es Dios el que nos corrige, ¿verdad? Más o menos en final de marzo, abril, tuve una experiencia con Dios y esto me hizo abrir la mente para cosas que capaz que a lo largo de la vida haya reaccionado de la misma manera y jamás me di cuenta.
Y yo creo que tiene en alguna manera relación con esto. Imagínate que en la visión que yo tenía, tuve una visión. Yo entraba en un ambiente doméstico, en un ambiente familiar, o sea, no estaba en una oficina que no conocía, en un ambiente ajeno o, ¿cómo se dice?, de inseguridad. Estaba en un ambiente seguro, doméstico. A lo mejor estaba en la cocina de una casa chica y iba saliendo de la cocina para llegar hasta la sala, pero había como una esquina. Es como si de la cocina hasta llegar en la sala había casi que un S. Y yo sabía que Dios estaba sentado en el living. Y cuando yo llegaba en la esquina para doblar y estar con Él, me desconectaba de la visión. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? Entonces, con experiencia, uno aprende a reconectar en la visión. Entonces volvía a la visión. No te escandalices, son experiencias capaz que un poco más avanzadas, capaz que no tuviste todavía, pero es posible, con el tiempo llegarás a esto. El hecho es que empezaba y el mismo movimiento lo lograba cuando iba a tener con Dios, se me desconectaba. Entonces llegó un punto donde le dije, Dios, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y Dios me dijo, es porque estás con miedo de que vayas a escuchar una reprensión. Estás con miedo de que te exhorte. Entonces tu mente te quita de la visión. Entonces yo tuve que parar. Más una vez me caí de la visión. Y decirme a mí mismo, estoy dispuesto a escuchar de Dios lo que Él quiera decir. Y logré una última vez conectarme a la visión. Y entonces escuché lo que logré pasarme hasta la sala donde estaba Él. Y de hecho era una reprensión que venía. Pero con este corazón abierto logré escuchar y evité sentirme pequeño. Pero me costó, porque muchas veces la reprensión suena como un intento de destrucción. Cuidado, muchas veces la destrucción suena como un intento o destrucción. Entonces, creo que entendiste algunas cosas a tu vuelta, a nuestra vuelta, que están pasando. La reprensión a veces suena como destrucción, pero Dios no nos corrige para destruirnos. No nos expone para avergonzarnos. No nos corrige para alejarnos de Él. Es al contrario, justamente. Nos corrige porque nos ama demasiado para dejarnos estancados o para dejarnos muchas veces perdernos por el medio del camino. La corrección de Dios nace en su deseo de vernos crecer, avanzar, conquistar por el buen camino. Él ve dónde podemos llegar, Él sabe dónde podemos llegar y de esta manera empieza a trabajar para que logremos vivir lo que tiene Él por nosotros. Y en este aspecto, y capaz que la respuesta no sea la mejor, con seguridad durante mucho tiempo no fue la mejor para mí y a veces cuesta, pero en este sentido nosotros tenemos que entender que Dios es
entre comillas, la dosis máxima de amor, de justicia, de paciencia, de equilibrio, de bondad, de misericordia. O sea, estos atributos que de alguna manera tenemos apenas en pequeñas porciones, ¿verdad? Dios es el equilibrio perfecto de estos elementos, y capaz que me haya olvidado de algún otro, pero Él es el equilibrio perfecto. Y en este aspecto muchas cosas que nosotros miramos a nuestros ojos, por nuestros caminos, por nuestras limitaciones, por lo que vemos, por lo que entendemos, por nuestro distorcido sentido de justicia, porque todos nosotros no somos perfectos y tenemos nuestro prisma de justicia, pero es solo un prisma, es un punto de vista, no es la plenitud de todo. Esto es así hacia nosotros, imagínese hacia otros. Mejor, es así para nosotros, imagínate para el próximo. Ahora imagínate para un grupo. Son casi que infinitas variables para llevar en cuenta y decir, por ejemplo, este se merece ir al cielo, este otro no. No tenemos, pero un por ciento, 0,001% de condiciones de hacer tales juicios. Entonces, por la fe, con base en su propia palabra, nos queda creerle a Dios, creerle que es bueno, creer que Él es la justicia, la dosis exacta de justicia, de amor, de misericordia, de bondad, de fidelidad, lo que sea, Él es. Muchas veces la corrección trae dolor, pero no significa que es para destrucción. Hebreos capítulo 12, versículo 6, dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Los procesos de disciplina de Dios son los más variados. Imagínese, el creador de todas las cosas tiene todas las cosas a su disposición para tratar con aquellos que aman. Hay procesos donde Dios habla. Al comienzo de nuestra transmisión, dicho sea de paso que empezamos hoy con 20 minutos de retraso para los que llegaron ahora, porque la compu no quería marchar, pero llegamos. Hay procesos, como te decía al comienzo, donde Dios habla y está todo bien. Muchas veces una respuesta que te edifica tiene por detrás una corrección. Este domingo yo pasé por dos experiencias que eran el complemento una de la otra, que fue exactamente esto. Viví el amor de Dios de dos maneras diferentes, pero allá en el fondo había un reto. No pares, no desistas, continúa. Yo estoy contigo. Entonces, no vienen para destrucción, y estoy seguro que pensaste, si estás desde el comienzo, cuando te dije de algunos elementos que usa Dios, pensaste en Venezuela, por ejemplo, los terremotos de Venezuela. Y por eso te dice que tal vez la respuesta no sea la más agradable, pero es difícil comprender. Nosotros tenemos solo algunas piecitas de rompecabezas, de un tremendo rompecabezas.
No sé cuál es el más grande que ya viste. Yo ya vi rompecabezas de 10.000 piezas, pero, y no sé cuál es el más grande, pero encontrar el más grande y multiplicarlo por 1.000 capaz o más, esta es la complejidad no solo de la vida humana y sus caminos, pero de la mente de Dios. Por eso dice la Biblia, mis pensamientos son más altos que el de ustedes. Dijo Dios a Job, ¿dónde tú estabas cuando yo creé las estrellas? O sea, son infinitos. O sea, yo pensé, yo arquitecté todo esto. ¿Dónde estabas tú? La insignificancia en términos de sabiduría de la vida humana en relación a Dios Todopoderoso. Entonces, eh, no quiero de manera alguna eh, generar polémica. Y si generé, amén. Pero no es esta la idea. Pero veo que Dios está sacudiendo a las naciones, apuntando que Él es la única esperanza. No, no quiero entrar en el camino de lo que se estaba haciendo en Venezuela y sé que habían fuertes trabajos espirituales del lado de allá. Incluso hay videos circulando en internet del momento donde uno de los terremotos ocurren y una de estas de estos servicios espirituales estaba pasando y la destrucción que se empieza a ocurrir. Entonces, con el debido respeto a todas las religiones, yo creo que Dios está marcando su territorio. Y así como, por ejemplo, Brasil fue consagrado a Dios en el momento de su descubrimiento por se me olvidó el nombre del cura. Tengo un nombre en mente, pero creo que no es este. Sí, por el Frei Enrique Coimbra, 26 de abril de 1500. Venezuela y de manera general los países latinos fueron consagrados a Dios. Justicia, amor, misericordia, gracia, llegan a una configuración donde Dios tiene que hacer algo. Y es más, la creación gime, dice la Biblia, por la manifestación de los hijos de Dios. Muchos de estos terremotos, tormentas, tsunamis, son la creación aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Porque nuestra tarea es someter el gobierno de todas las cosas al gobierno de Jesucristo. Entonces, esto implica en que la iglesia no está teniendo el papel de gobierno que debería tener. Entonces, nuestra tarea, y aquí capaz que discrepe con mucha
con mucha gente en posición de liderazgo adentro de iglesias, pero creo que por la Biblia nuestra tarea no es solo llevar el Evangelio. La Biblia dice hacer discípulos, discipular a las naciones. Y en esta tarea de hacer discípulos, discipular a las naciones, ejercemos el gobierno porque apuntamos el camino. La Biblia dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Un día reinaremos con Él. Entonces nos toca atribuciones de gobierno también. Y cuando la iglesia se olvida que tiene una línea, un llamado al gobierno, alguien gobierna en lugar de la iglesia. Entonces cosas feas empiezan a pasar. Dice la Biblia que cuando el justo gobierna, el pueblo tiene paz. En otras versiones dice el pueblo se alegra. Pero cuando los impios están en el gobierno, cosas feas van a pasar. Y no estoy hablando solo políticamente. La iglesia puede ejercer gobierno sin estar en la política también. Con el factor sobrenatural, con el factor influencia en la sociedad, con el factor transformación de la sociedad. Una tarea que exige trabajo y Dios y trabajo. Nosotros ponemos la mano de obra y el Espíritu de Dios va produciendo el cambio, la transformación. La corrección de Dios no es para destrucción. La corrección de Dios es para que salgamos adelante. Para que no sigamos en el error, en el engaño. El versículo que leímos de Hebreos 12:6 no dice al que odia, dice al que ama. Dios te ama, por eso te corrige. Es un principio. Mientras nos corrige es porque tiene esperanza, o sea, mientras haya corrección es porque Dios cree que podemos cambiar, que podemos mejorar, que podemos salir adelante, ¿verdad? Conozco a un pastor que decía, valoriza la corrección que te estoy dando. Mientras te corrija, es porque estoy con los ojos en ti, creyendo que puede haber transformación en tu vida. Entendí que no querés el cambio ni el crecimiento que decís que crees. Es más o menos lo que hace Dios. Entienden esta mañana que no se trata de odio, de rencor o de maldad. Dios corrige, disciplina a los que aman. Entonces, si entendemos que en nuestros caminos capaz que tengamos errores cometidos, es un día ya que es un día para recomienzos. Este es un día donde podés hacer la oración del salmista David y decir, escudriña mi corazón. Decime si hay en mí algún camino malo para que pueda arrepentirme y presentarme aprobado delante de ti y salir adelante. Este es un día no para tener peso en el corazón.
Es un día capaz que para arrepentirse y empezar otra vez. ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Qué decisiones has tomado donde, en el mejor sentido de la expresión, Dios está pesando la mano sobre ti para que entiendas? Y capaz que esto suene como casi contradictorio, ¿verdad? Porque pasé 70 días diciéndote que Dios no es un Dios que envía enfermedades, por ejemplo, y estoy de acuerdo en esto. Pero también sé que muchas veces la creación, todo lo que fue creado, hace movimientos tan brutales, por así decir, destructivos, y es porque está clamando por la manifestación de los hijos de Dios. Muchas veces no está la mano de Dios por detrás de esto, es la creación. Pero también sé que Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, pero también es un Dios de justicia, con infinita paciencia, pero de justicia. Pero vamos a terminar esta transmisión con un entendimiento. Dios no te corrige para destruirte. Estás pasando por un tiempo de reprensión, de corrección. Corrige entonces lo que hay que corregir. Ten fe. Los últimos 6 meses pasamos por una gran tormenta. Una gran tormenta. En mi casa. Y en los últimos días Dios ha confirmado que por la fe venceríamos. Y estamos en pie, viviendo el milagro de Dios, viviendo la bendición de Dios. Y creo yo que no fue un tiempo de corrección, fue un tiempo de probación capaz. Un tiempo de dificultad, el cual nosotros no provocamos, no llamamos. Pero Dios usó esto para hacernos crecer tanto en fe. Y entendemos por todo el entorno a nuestra vuelta que es un nuevo tiempo. Y que este tiempo puede ser para ti también. Desde que entiendas que Dios te ama y que su reprensión, su exhortación, su corrección no son para destrucción, son para tu crecimiento, son para que salgas adelante. Vamos a orar en esta mañana. Señor, ayúdanos a ver tu corrección como una expresión de amor, no como un castigo, una disciplina, una penitencia. Cuando nos muestras áreas que necesitan cambiar, danos humildad para recibir tu dirección y confianza para saber que estás guiándonos hacia algo mejor. Ayúdanos para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Esto pedimos muy bien. Llegamos al final de nuestra transmisión de 365 días en su presencia. Hoy, por problemas técnicos, tardamos un poquito en entrar, pero no nos quedamos sin estar en su presencia. Mañana, día 74,
¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? 74, ¿eh? Estamos avanzando, estamos creciendo y dentro de un ratito ya estamos en el tiempo de hacer un nuevo cambio. Vamos más una vez para un próximo módulo, pero esto es más para adelante. Hagas un extravagante día. Dios te bendiga poderosamente, que puedas entender el momento que estás viviendo, disfrutarlo y cambiar tu vida, cambiar tu postura, tu actitud. Dios te está bendiciendo. Él está contigo. Dios te bendiga.